Hola a todos. Hablemos en esta ocasión de cómo calcular límites en funciones racionales por el método algebraico. Primero que nada, recordemos cuáles son las funciones racionales. Ración quiere decir una porción o fracción. Esto significa que una función racional es aquella que proviene de la división de dos expresiones algebraicas. Veamos esta expresión que está aquí anotada. R de x significa una función racional. Ojo, R no se está multiplicando con x. Esto no es una multiplicación a pesar de que existe un paréntesis. Esto significa R es una función que depende del valor de x. Se lee R de x. Es igual a la expresión P de x dividida entre la expresión Q de x. No quiere decir que tenga que ser exactamente con esas letras. Las letras pueden ser cualquiera, pero aquí lo que significa es que una función racional proviene de la división de dos funciones o expresiones algebraicas en las que ambas dependen de esa misma variable x y que se están dividiendo una con respecto a la otra. Ración quiere decir fracción o división. Función racional es una función que proviene de una división donde notoriamente el denominador no puede ser cero. Ok, ya que recordamos cuáles son las funciones racionales, veamos cómo se expresa un límite de una función en general. Se escribe con esta simbología. L y M significa límite. F de x es la función en la que queremos calcular el límite y el valor de la variable x tiende hacia un valor específico o fijo, que en este caso lo podemos representar con una letra. Utilicé la letra A que es para expresar una cantidad cualquiera, ¿sí? Una cantidad cualquiera que es un valor fijo o constante. Bueno, entonces esta expresión es cómo nos vamos a encontrar los límites cuando los queremos calcular. Esto indica que queremos calcular ese límite a la función que tenemos delante. Bueno, esta expresión se lee de la siguiente manera. El límite de la función f de x cuando x tiende a el valor a. Tiende a significa se aproxima hacia ese valor, ¿sí? Se aproxima mucho hasta ser prácticamente ese valor, aunque no necesariamente lo va a tocar. Muy bien. Veamos este ejemplo. Este es un ejemplo muy simple y lo que queremos calcular es el límite de la expresión o función 3x más 2 sobre x más 2 cuando x tiende hacia 0, cuando x se aproxima al valor 0. Hay veces, como en este caso, en este ejemplo, donde la forma de calcular el límite es sustituir el valor al que x se debe de aproximar o al que x tiende, y lo único que tenemos que hacer es tomar ese valor y sustituirlo en cada uno de los lugares donde nos encontremos a x en la función que queremos calcular. O sea, dicho de otra forma muy simple, lo que vamos a hacer es, donde había x, vamos a sustituir con un 0. Y resolvemos esas operaciones. Entonces aquí pues notoriamente 3 por 0 da 0 y 0 más 2 pues nos queda 2. En el denominador ocurre lo mismo, 0 más 2, 2. Y finalmente resolvemos esa división, 2 entre 2, pues 1. Quiere decir que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es igual a 1. ¿De acuerdo? Este es un tipo de límites en los que ocurre que pues simplemente el valor de x se sustituye y tan. Veamos ahora qué ocurre cuando esto no es posible de resolverse de esa manera. Veamos qué otro método hay. Veamos el ejemplo 2. Tenemos el límite de esta expresión cuando x tiende hacia 1. Según lo que vimos en el ejemplo anterior, lo que podemos hacer es tomar el valor de x, en este caso 1, y sustituirlo en la expresión en todos los lugares donde se encuentra x. Si hacemos ese camino, pues lo que ocurriría sería esto. Nos quedaría 1 menos 1 en la parte de arriba sobre 1 al cubo, que también da 1,
menos 1. Entonces aquí arriba 1 menos 1 nos queda 0. Entre 1 al cubo sigue siendo 1 menos 1, pues nos da 0. Y resulta ser que la división de 0 entre 0 por definición es indeterminada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un valor desconocido. 0 entre 0 por definición es indeterminado. Lo cual nos lleva a buscar un método alternativo porque este límite no es posible que dejemos ese resultado de esa manera, al menos no sin haber buscado otro camino. Entonces, como este camino no nos está funcionando, busquemos el camino por factorización. Observen que esta expresión de aquí arriba es un binomio que no tiene factorización, pero esta de aquí abajo es una diferencia de cubos. Si están sufriendo con la factorización, les aconsejo ver el video anterior donde vemos un repaso rápido, breve, de las formas de factorizar expresiones algebraicas, las más comunes. Entre ellas, la diferencia de cubos. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, vamos a reescribir esto, el límite cuando x tiende hacia 1 de la expresión x menos 1 entre x cúbica menos 1. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Esta expresión de arriba, este binomio, no se le puede trabajar nada, no hay nada que factorizarle, pero esta sí porque quedamos que es una diferencia de cubos. Recordemos cómo se resuelve esto. Vamos a abrir un paréntesis inicial donde aquí vamos a escribir un binomio, el cual va a resultar de obtener la raíz cúbica del primer término, en este caso raíz cúbica de x cúbica, pues nos queda simplemente x. Vamos a dejar este signo original, lo vamos a dejar ahí tal cual, y luego vamos a sacar la raíz cúbica de 1, que resulta ser que también es 1. Una vez que construí este binomio, que resulta de las raíces cúbicas de ambos términos, voy a construir aquí un trinomio que va a ser de la siguiente manera. Voy a elevar este de aquí, este primer término, al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar x cuadrado. Luego, este signo lo voy a utilizar y voy a poner aquí justo el contrario. Así que aquí voy a poner un signo positivo. Luego voy a multiplicar estos dos, pero ya sin tomar en cuenta el signo. O sea, x por 1 y me queda x. Y finalmente voy a elevar al cuadrado este término, sin tomar en cuenta el signo también, o si gustan pensarlo también puede ser así, menos 1 al cuadrado, pues me va a quedar más 1. Es decir, que en una diferencia de cubos al factorizarla, este signo siempre va a ser este mismo, va a ser idéntico. Y todos estos van a ser positivos. Los dos extremos siempre forzosamente deben ser positivos porque se están elevando al cuadrado. Y este signo del centro siempre va a ser contrario a este de aquí. Si no me creen, pueden hacer la comprobación multiplicando aquí todos por todos y sumando términos semejantes. Al final van a llegar a esta expresión. Pero también les recuerdo ver el video para repasar. Bueno, fíjense bien, ya hice la factorización. Esta línea la voy a extender hasta acá porque todo esto es una división. Bueno, como es una división, recuerden que la operación contraria a dividir es multiplicar. Estos dos paréntesis son factores. Factor quiere decir valores que se multiplican entre sí. Esto es una multiplicación y esto es una división. Cuando hay operaciones contrarias entre sí, se pueden cancelar una con respecto a la otra. O sea, puedo cancelar la multiplicación de este con este mediante resolver la división de x menos 1 entre este factor x menos 1. Ojo, repito, solamente puedo resolver una división si la operación que se está llevando a cabo aquí es una multiplicación. Lo que voy a hacer entonces es dividir x menos 1 entre x menos 1. Otra cosa, eso no quiere decir eliminar, no los voy a eliminar, los voy a dividir. X menos 1 entre x menos 1, ¿cuánto da eso? Pues un entero, porque son cantidades idénticas entre sí. Algo entre sí mismo siempre da 1. ¿Dónde voy a escribir el 1? Pues acá arriba, que es donde se queda el espacio vacío. Si gustan lo pueden tachar así, x menos 1 entre x menos 1 me da 1. Siempre y cuando no pierdan de vista que esto no es eliminar, esto es dividir. Y el resultado da 1.
¿Sobre qué? Pues sobre el otro factor que quedó intocable, ahí quedó igualito. Entonces, ese factor que nos quedó, pues lo vuelvo a escribir aquí abajo. Repito, dividí x menos 1 entre x menos 1 y me dio un entero. Y este otro factor que estaba ahí multiplicando, pues simplemente se queda en su lugar. Una vez que ya resolví esto, pues ahora sí puedo aplicar, déjenme escribo esto más para acá, el límite a esta expresión cuando x tiende hacia 1, ¿sí? A esto que me quedó, que esto es equivalente a esto, solo que ya simplificado, ahí sí voy a resolver el límite. ¿Y cómo le voy a hacer para resolverlo? Pues voy a tomar el valor de x y lo voy a sustituir en todos los lugares de la expresión donde ya había x. O sea, voy a sustituir. Y esto es así, 1 entre 1 al cuadrado más 1 más 1. Entonces, pues ya tengo aquí una operación aritmética, ya nada más tengo que resolver esas operaciones. Entonces arriba pues sigue quedando 1 entre 1 al cuadrado, 1 más 1 más 1, todo esto que me queda, 3. Por lo tanto, 1/3 es el resultado del límite de esta función cuando x tiende a 1. ¿Sale? Very good. Bueno, entonces, ahora veamos este otro ejemplo de acá. Lo voy a volver a escribir acá abajo. Bueno, antes de, veamos qué ocurre si este 0 lo sustituimos directamente en esta expresión así como está. ¿Qué pasaría? Nos quedaría 0 al cubo más 4 por 0 al cuadrado entre 2 por 0 al cuadrado. 0 al cubo, pues 0. 4 por 0 al cuadrado, pues 0. Y lo de abajo también da 0. Entonces esto nos quedaría 0 entre 0 y quedamos que en el pastel no podemos dejar un límite. Cuando el resultado nos da 0 entre 0, no se puede quedar así. Hay que buscar el camino alternativo. Entonces vamos a buscarle una forma de factorizar esta expresión. Lo voy a volver a escribir acá abajo. Dice así, el límite cuando x tiende a 0 para la expresión x cúbica más x cuadrada, 4x cuadrada sobre 2x cuadrada. Entonces observemos qué le podemos hacer para factorizarlo. Esto de aquí abajo no se puede factorizar, es un monomio, entonces ese pues no le muevo nada, así lo dejo. Voy con este de acá, es un binomio, pero no es una suma de cubos, porque este término de aquí no tiene raíz cúbica exacta, entonces suma de cubo no es, diferencia de cuadrados menos, porque la diferencia quiere decir que aquí tendría que haber una resta, no la hay. Entonces, siempre empecemos por lo más simple. Busquemos siempre término común. ¿Qué tienen en común estos dos términos? ¿Qué tienen repetido? Pues tienen x, ambos de ellos tienen x. Entonces, ¿cuál x voy a elegir? ¿X cúbica o x cuadrada? Siempre voy a elegir como término común la que tenga el exponente menor, en este caso la x cuadrada. Ahora, este tiene un coeficiente 1 y este tiene un coeficiente 4. Lo único que tienen en común es que se pueden dividir entre 1, entonces ese 1 va a ser el coeficiente de esta x y recuerden que no es necesario escribirlo. Así que ahora voy a abrir un paréntesis y voy a escribir aquí el factor que multiplicado por x cuadrada me da como resultado x cúbica. ¿Qué cosa por x cuadrada me queda x cúbica? Pues x. ¿Por qué? Porque en una multiplicación, al multiplicar este por este, los exponentes se suman y me da este 3. ¿De acuerdo? X cuadrada por x me da x cúbica. Voy con el otro término, dejo el signo que ya tengo aquí y ahora busco x cuadrada por cuánto lo debo de multiplicar para que me quede 4x cuadrada. Pues por 4. ¿De acuerdo? Y el 1 no se escribe en un exponente, es invisible, entonces así lo dejo. Bueno, fíjense que ya factoricé. Ahora, como esto de acá arriba es una multiplicación y aquí abajo también es una multiplicación, el 2 multiplica la x cuadrada. Como las únicas operaciones que hay entre las expresiones presentes son multiplicaciones, entonces sí puedo llevar a cabo una división.
¿Qué cosa voy a dividir? Pues esta x cuadrada que está acá arriba con esta que está acá abajo, son igualitas. Al dividir x cuadrada entre x cuadrada, ¿cuánto me queda? Pues me queda 1. 1 por x más 4 sobre 2. Si quieren le pueden tachar aquí x cuadrada entre x cuadrada, solo que no se les olvide, esto no es eliminar, no es se elimina, no. Es se divide x cuadrada entre x cuadrada y esto da 1. Y ese 1 si no necesitan, no lo escriban, los unos como coeficiente no es necesario escribirlo, solo lo anoté para que no pierdan de vista qué pasó con la x cuadrada. Bueno, entonces, ya hice esa simplificación, ya dividí lo que había en común entre ellos. Entonces ahora voy hacia la parte que nos interesa, voy a aplicar el límite a esta expresión ya simplificada cuando x tiende a 0. O sea, voy a tomar ese 0 y lo voy a poner en los lugares donde hay x. Y esto va a ser así, 0 más 4 entre 2. Arriba pues me queda 4 simplemente entre 2. Y 4 entre 2, pues 2. Y ahí está el valor de este límite para esta función cuando x tiende a 0. Observen que no era 0 sobre 0 como en un principio pudimos pensar, al igual que acá, tampoco fue 0 sobre 0 porque después de haber hecho la simplificación algebraica obtuvimos un resultado aceptable. Entonces, estos son los resultados verdaderos que se obtienen por el método de factorización en este tipo de límites. ¿Sale? Bueno, muchas gracias.